para quitar el manto completo y desmantelar y que podamos ver con claridad cada día más, cada día más, cada año más el significado de la Pascua. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque aún entre el judaísmo, los judíos estaban acostumbrados a hacer esto todos los años. Todos los años los judíos esperaban esto. Por eso a muchos cristianos hoy la celebración de la Pascua ya se les está haciendo cualquier cosa. No se me quede callado. Y por eso en la celebración de la Pascua cualquier persona puede verlo, es otra celebración más. ¿Aló? ¿Cuántos me entienden? Sí, por ejemplo, cuando tú eres una persona que viene constantemente a la casa del Señor y eres fiel a la casa de Dios, de pronto llega un día donde pues es otro domingo más para otros. Y dicen, no, pues un domingo más, un domingo menos, pues no importa. ¿Cuántos me entienden? No, seguro que me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a recordar un poquito que ellos estaban acostumbrados, ¿ok?, a una forma, pudiera decir yo, sistemática de los mandamientos divinos de Dios, hablando del pueblo judío, ¿ok? Ellos tenían que ir paso a paso. Es como que 1, 2, 3, 4, 5. Todo lo tenían que hacer en un orden. Dile a tu hermano, todo se tiene que hacer en un orden. Pero ahora Jesús iba a conectar, escucha bien, Jesús iba a conectar más de 1000 años. Cuando Él aparece en la escena, 1000 años atrás se había estado viviendo una forma sistemática del judaísmo. Ahora Él viene a una escena y cuando se muestra y comienza a hablar con la gente, comienza a perturbarlos un poco. Porque entre el judaísmo había una forma sistemática de hacer las cosas. Pero ahora vamos a conectar los puntos, como se dice en inglés, we're going to connect the dots, ¿ok? Vamos a conectar la Pascua con el Cordero Pascual. Porque hasta ahorita todo lo que el pueblo de Dios conocía era un cordero que se tenía que sacrificarse. Año tras año era como un recitamiento, como algo repetido. Y aunque todos ellos lo esperaban, porque usted tiene que entender exactamente lo que simbolizaba para ellos, era un recordatorio de una gran liberación. Diga, gran liberación. Yo quiero preguntarte algo. Cuando es tu cumpleaños, ¿esperas que todo el mundo te felicite? Es más, hasta los que no saben, tú quieres que te feliciten. Es más, a los que tú nunca felicitas, tú quieres que ellos te feliciten a ti. Para el pueblo judío, este día era un día tan grandioso y tan especial que para ellos no había otro día mayor que este. Escuche bien, la Pascua para ellos era y sigue siendo lo más grande en toda la historia bíblica. Aunque hay muchos eventos entre el judaísmo que son cosas grandes, para ellos la Pascua es lo más grande. Pero mire cómo hemos ido olvidando todo esto nosotros como hijos de Dios y como cristianos, que la Pascua ya para el cristiano no es lo más grande. Dile a tu hermano honestamente, al que está a tu lado, para ti, ¿qué es lo más grande? ¿Ya le dijiste? ¿Seguro? ¿Te contestó? No, pregúntale, porque es interesante esto. Es interesante saber para ti qué es lo más grande. Porque hasta ahorita que yo estoy mencionando esto para ti, entre el pueblo de Dios, el pueblo bíblico, el pueblo judío, lo más grande era la Pascua. Entonces, ¿por qué es que nosotros los cristianos no lo tomamos de esa manera? ¿Por qué a nosotros la Pascua se nos puede hacer algo tan leve, tan simple?
¿Cuántos de nosotros Dios ha liberado? Levante la mano. Mire cómo que tan contento se puso y tan alegre. Porque para usted la liberación que usted tuvo en Dios, para usted es lo más grande. Ahora me lo voy a regresar poquito para atrás, porque esto de la Pascua tiene que ver con liberación completa para ellos. Entonces, si vamos a celebrar algo en grande, ellos dicen, vamos a celebrar la liberación nuestra. Ahora estamos hablando de un pueblo que estaba ahí unido, un pueblo que creía en el mismo Dios, un pueblo que traía las mismas tradiciones, las mismas creencias, y todos estaban unánimes, convencidos que esa celebración de la Pascua era lo más grande para ellos, porque Dios mismo lo había instituido. ¿Cuántos están conmigo? ¿Seguro? Una vez más, pregúntale a tu hermano, ¿cuál es lo más grande para ti? ¿A cuántos de ustedes cuando fueron a la escuela les gustaba la historia? Levante la mano, sea honesto. ¿A cuántos de ustedes les gustaba la historia? Mire, no la levante nomás por levantarla, porque voy a comenzar a hacerle preguntas. No estoy diciendo hoy te gusta la historia. Cuando ibas a la escuela, ¿te gustaba la historia? Nomás unos cuantos, es más, unos cuantos poquitos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a la mayoría, incluso a mi esposa, es una de las que dice, a mí la historia me aburre, dice ella. Me duerme la historia. Es más, si hay, a veces cuando hay enseñadores o maestros o predicadores que hablan mucho de la historia, mi esposa se comienza a dormir. Y yo le digo, mi amor, ponga atención, que esto es interesante. Ay, sí, perdón. ¿A cuántos les pasaba lo mismo cuando estaban pequeños? Ok, muy bien. Yo quiero decirles, le voy a dar una cotización, algo que ocurrió durante la historia, para que usted se dé cuenta cómo hemos llegado donde nos encontramos el día de hoy. ¿Está bien? Mire, póngame sumamente atención. Un hombre que era uno de los discípulos, de los seguidores de Cristo, de los creyentes, ok, aproximadamente 196 años después del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aproximadamente 196 años, este hombre se llamaba Polícrates. Y este hombre escribió, solamente escuche y ponga atención a lo que él escribió. Él dijo, guardamos el día exacto, ni sumado ni restado, porque también en Asia grandes luces se han dormido. Si usted no entiende el término dormido, automáticamente usted piensa que se durmieron. Pero lo que estaba queriendo decir es que ellos habían muerto. Eran grandes luces. Quiere decir grandes hombres de Dios. A eso se estaba refiriendo. Yo tengo que traducírselo todo esto. Amén, para ayudarlo. Dice, las cuales se levantarán un día de la venida del Señor, cuando vendrá del cielo con gloria y buscará a todos los santos, entre ellos Felipe, uno de los 12 apóstoles, que se durmió en Hierápolis, y además a Juan, testigo y maestro, que se reclinó en el seno del Señor, y Policarpo en Esmirna, que fue obispo y mártir. Hasta ahorita entendemos de que este hombre tenía unas grandes convicciones y fuertes, y estaba mencionando a los grandes hombres de Dios. Y con esta mención él dice que él guardaba el día exacto. Diga, día exacto. Ni sumaba ni restaba al día. Ahora, este Policarpo, que también era otro hombre que se encontraba con él, no solo dice, no solo escribe, se aferró a la verdad, sino que también otro líder de la iglesia llamado Polícrates se aferró firmemente a estas firmes enseñanzas. Polícrates presidía la iglesia de Éfeso, en la que las tradiciones del apóstol Juan
aún estaban frescas en las mentes de los hombres en la fecha de su nacimiento. Sin duda había conocido a Policarpo y a Ireno también. Parece que presidió un sínodo de obispo asiático en el año de 196 después de Cristo. Esa es historia. ¿A qué se estaba refiriendo esto? Que esos dos hombres no se querían mover de la fecha exacta en la cual se celebraba la Pascua. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted sabe que el calendario que nosotros seguimos, usted sabe que no es un calendario exacto. Lo voy a repetir porque a veces parezco disco rayado. Pero el día que usted celebra su cumpleaños no es el día que usted nació. A ver, si usted nació, y yo quiero que usted lo pruebe cuando nazca su niño. ¿Cuántas están embarazadas aquí? Las que están embarazadas. Yo quiero que usted marque en su calendario, en su teléfono, el día que nace su niño o su niña. Y si nació un martes o nació un viernes, para los próximos años se va a dar cuenta que no cae ni en martes ni en viernes. Es más, si hubiera nacido en el primero, tendría que haber caído en el primero, y ese primero debería ser martes también. Por eso yo, cuando se celebra mi cumpleaños, yo nunca he tenido un problema en que me lo celebren antes, me lo celebren después, me lo celebren un día martes, un día jueves, un día viernes, un día domingo. No importa, porque yo he entendido que verdaderamente la importancia de una celebración de nosotros, que nosotros entendemos, nuestro calendario sigue fluctuando, nunca va a ser el día, aunque diga el año 2019 de junio de 26. Tú piensas que ese fue el día que tú naciste, pero no fue ese día ya, porque ya cambió todo. Porque existen dos lumbreras que van moviendo todo. Una es el sol y la otra es la luna. Y como esa rotación se va dando, según la rotación, el tiempo, si no se guarda y se marca, se tiene que ir ajustando. Aló. Yo no sé si esto es demasiado, por eso le estoy diciendo que por favor me dé su atención hoy. Porque esto tiene que ver que con estos hombres ellos estaban bien parados. Y cuando digo parado, es que la mayoría, aunque estuviera en contra de ellos, ellos dijeron: nosotros no vamos a retroceder. Porque si la mayoría quiere hacer un cambio, escucha bien, pero tú sabes que ese cambio no es correcto, tú no te debes de mover con la mayoría. Eso lo tengo que repetir otra vez. Aunque la mayoría esté de acuerdo en algo, pero algo no está correcto y tú eres la minoría, tú no debes de moverte hacia la mayoría. Estos dos hombres que yo les estoy hablando de la historia, ellos dijeron: nosotros sabemos la fecha que se ha celebrado hasta los días de hoy, el día de la Pascua, y hay otros que quieren moverla, son la mayoría. Le voy a dar un poquito más de historia, porque usted tiene que ser un cristiano entendido. Y para ser un cristiano entendido tiene que aprender un poquitito de historia. ¿Cuántos saben de que existió un hombre, un emperador llamado Constantino? Levanten la mano los que han oído hablar de él. Ah, qué bueno, poquitos más. Poquitos más. Ok, el emperador Constantino en el año 325 deseaba ver una unidad de la iglesia y convocó un concilio que se llamaba el concilio Niceas. ¿Cuántos han oído hablar de ese concilio? Poquitos menos. Y ahí en ese concilio, escuche bien esto es dato que usted lo puede encontrar en la historia de la iglesia. Se fijó la celebración de la Pascua, escuche bien, se fijó en ese concilio, se fijó la celebración de la Pascua en el primer domingo después del primer plenulio de la primavera, siguiendo la praxis habitual de la iglesia romana, ya que se había fermentado un odio, escuche bien, para aquí los oídos, hacia los maestros judíos de esa época, diciendo que por qué se debían ellos, los gentiles cristianos, a seguir a los asesinos judíos que habían manchado las manos de sangre, siendo unos ciegos y detestables, burlándose de nuestros maestros.
¿Qué es lo que pasó en ese concilio? En ese concilio existía una mayoría que quería hacer cambios. Quería hacer cambios porque ellos pensaban de que esos cambios eran necesarios. Vino este hombre en el año 325, ¿cómo se llamaba? Ya ven, Constantino. Vino este hombre y él acababa de reconciliar unos reinos y le dijo, bueno, qué bueno que si yo pude ganar esta guerra y yo pude reconciliar, qué bueno que ahora yo me aviente y reconcilio la iglesia que parece que está un poquito en desacuerdo y yo quedo aquí como el bueno de la película. Si siempre hay alguien que quiere quedar como el bueno de la película, pero se va hacia la mayoría, no hacia lo que es correcto. Entonces había una disputa. Y lo que estaban disputando eran varias cosas, pero una de ellas, de la cual a nosotros nos interesa en este día, era la celebración de la Pascua. Entonces ahí, él se fue a favor y reunió a todos los que creían así, que querían hacer el cambio de celebrar la Pascua todo el tiempo que cayera en un día domingo. Y es por eso que históricamente, como la gente no estudia historia, y hoy se lo probé porque a la mayoría de ustedes no les gusta la historia. Entre la mayoría del cristianismo, la minoría es la que lee la Biblia. La mayoría es la que siempre viene a que se la lean a ellos para ellos poder aprender. Quiere decir que si alguien se equivoca, todos los demás se equivocan también. Pero aquí tenemos un hombre contemporáneo, ¿ok? En el año 196 que está peleando por algo. Después tenemos en el año 325, un emperador que quiere hacer cambio para quedar bien con la gente, porque ¿qué pasaba? En ese día se celebraba el cumpleaños de un rey que era el rey Sol, que celebraban los gentiles. Bueno, y para ganárnoslos a ellos, ¿qué les parece si cambiamos y le decimos que ese Dios de ellos, pues también es el mismo Dios que nosotros, y cae en la misma fecha? A ver, yo creo que lo dije demasiado rápido. En la mentalidad de ellos, lo que ellos querían hacer es que querían convertir a la gente que todavía no creía en Jesús el Mesías, todavía no creía en él. Entonces ellos estaban diciendo, bueno, Jesús no solamente es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Y ellos, los otros, los que todavía no creían en él, decían, no, nosotros tenemos un Dios, se llama Julano, Sutano y Perencejo. Entonces ellos celebraban el día de ese Dios en ese segundo domingo. Entonces dijeron ellos, si nosotros nos asemejamos a ellos, entonces vamos posiblemente a hacerles pensar a ellos que el Dios de nosotros es el mismo Dios de ellos y se van a venir con nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Seguro que me están entendiendo. Ellos en sí, queriéndose ganar a la gente, comenzaron a hacer cambios en la iglesia que hasta el día de hoy nosotros los estamos sufriendo. Y digo sufriendo porque cuando queremos hablar del día de la Pascua verdadero, hay gente que argumenta que ese no es el día. Pero déjeme decirle a usted que según las escrituras, Dios habló a su pueblo Israel y le dijo el día exacto de la celebración. Algunos de ustedes ya se lo deben de saber de memoria. Dios le dijo en el primer mes del año. Usted sabe que ahí fue cuando Dios estableció los meses del año con su pueblo. Que estoy entrando en calor, disculpen. Pero es que esto se pone tan sabroso. A mí me encanta hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque entre uno más sabe como hijo de Dios, menos lo engañan. Mire, para nosotros, como seguimos un calendario que se llama el calendario gregoriano, para nosotros el primer mes del año, ¿cuál es? Ok, enero. Usted sabe que en el calendario bíblico de Dios, el primer mes del año está cayendo en este año en las fechas de abril. Oh, wow, en tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado con la iglesia cristiana? Durante toda la historia de la iglesia cristiana, o durante 2000 años, la iglesia cristiana
solamente ha celebrado un montón de celebraciones sin conocimiento bíblico y sin entender historia. A causa de eso, todas las iglesias cristianas están celebrando una celebración. Todas las iglesias cristianas, y todo el mundo piensa que ese es el día y todos los estamos celebrando, mas no nos damos cuenta que ese día no es el día. Recordemos lo que hemos estado estudiando en semanas anteriores. Recordemos que Dios había dicho: este mes os será principio de año. ¿Se acuerda que está en Éxodo? ¿En qué? ¿Éxodo qué? Eso porque lo están viendo. Pero me encantan, ¿saben por qué? Porque por más que yo repita las cosas, yo espero que tarde o temprano a usted se le van a pegar en la mente y usted va a poder bendecir a alguien más. Mire, ¿os será principio? Ay, sí, gracias hermano. Ok, ahora el mes de Nisan, ese nombre Nisan fue puesto después, pero en sí, en su original se llama el mes de Aviv. La palabra Aviv en hebreo significa primavera. Primavera, mire, esto está lindo. ¿Sabe por qué? Porque Aviv significa, ¿cuántos saben, cuántos han visto la cebada? Levanten la mano los que han visto la cebada. Las espigas de la cebada. Las espigas, levanten, ahora son menos. Las espigas de la cebada. Ok, son unas espiguitas así delgaditas, ¿verdad? Ok, cuando las espigas de la cebada se están poniendo verdecito, pero un verdecito claro. Un verdecito que cuando sopla el viento, ellas se mueven así bien bonito, mire. Se mueven bien lindas las espigas. Ahí es cuando viene la palabra Aviv. Aviv es la época donde el color de las espigas cambia a ese color tan bonito. Y es donde empieza la primavera. Mire qué lindo esto. Mire qué lindo todo esto. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo? Porque todo tiene que ver con las cosas bíblicas. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, tenemos que entender, bueno, Dios dice en el primer mes, pero el primer mes, entonces todos nosotros que no entendemos el calendario bíblico, todos nosotros decimos, oh, eso pasó en enero. Entonces la Pascua debe estarse celebrando en enero, pastor. ¿Por qué la estamos celebrando en abril hoy? Porque de acuerdo al calendario bíblico, no al calendario que seguimos todos los gentiles, sino al calendario religioso bíblico, el primer mes del año es el mes de Nisan, ok, primeramente conocido como el mes de Aviv, ok, que es el mes de la primavera. Uy, esto tiene que ver algo tan precioso y tan lindo. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué pasa en la primavera? ¿Quién dijo todo renace? Uy, hermano, usted sí tiene sabiduría de Dios. Todo renace. ¿Qué pasa más en la primavera? Eso es lo principal. Yo pensaba que no iban a llegar a esa, no le iban a pegar el blanco el día de hoy. Pero veo que Dios está dando revelación a ustedes hoy. ¿Ok? Debe ser por algo. Porque es el mes de Aviv. Porque es el mes de ¿qué? Del renacimiento. ¿Y qué más pasa en la primavera? ¿Quién dijo florece? Hermana, ok, usted va a tener que dejar de contestar porque todo esto, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa en la primavera? Todas las mujeres que le encantan las flores. Usted sabe que es el mes más productor de flores porque todo comienza a florecer. Mire que esto está tremendo. Quiere decir que todo lo que había muerto. Ay, 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 qué lindo eso, mi amado. Todo lo que estaba muerto. Ahora podemos entender. Ahora podemos ir uniendo. Porque durante la historia de la iglesia, mucha gente ha querido tapar los ojos de los creyentes. Mucha gente ha querido evitar que el creyente sepa la verdad. Porque al creyente saber la verdad, se sale de la mentira. ¿O no? Usted no me entendió hoy. Usted no me entendió hoy. Por eso Jesús pudo decir: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, en el momento que usted recibe la verdad, diga recibe la verdad, quiere decir le escuchó. Usted tiene la oportunidad de ser libre o no. Usted sabe que después, mire, uno puede ser engañado. ¿Por qué es engañado uno? Porque la verdad no le ha llegado.
Pregúntale a tu hermano, ¿por qué tú eres engañado? Porque la verdad no ha llegado todavía. Mire, para hacer algo mentira, escuche bien, ponga atención. Para hacer algo mentira, necesita llevar un poquitito de verdad, ¿o no? No, a ver, yo creo que aquí me entienden un poco mejor. Para hacer algo mentira, necesita llevar un poquito de verdad, ¿o no? Porque entonces, si solamente es pura mentira, entonces no la creería nadie. Entonces la mentira tiene que venir como encubierta, disfrazada con un poquitito de verdad. Pero eso no la hace verdad, sino que la sigue haciendo, relatando como la mentira. Y lo que ha pasado durante la historia bíblica, desde esos concilios, comenzaron a aventar y empujar las verdades verdaderas. ¿Saben por qué? ¿Cuántos saben lo que significa el antisemitismo? Ok, el antisemitismo, ok, significa en contra de Sem. Sem, ¿cuántos se acuerdan de Sem? ¿Quién era Sem? Sí, está bien. ¿El hijo de quién? Cam, Sem y Jafet. ¿Se acuerdan de los tres hijos de Noé? El antisemitismo significa en contra de, y en contra de significa el odio hacia los judíos. Cuando usted estaba pequeño, usted nunca escuchó decir o hablar mal en contra de los judíos. ¿Qué era lo que decía la gente? Los judíos mataron a Jesús. ¿Sí o no? Los judíos mataron a Jesús. Y por eso la gente los malquería a los judíos. Los judíos nunca le habían hecho nada a ellos, pero en México los malquerían, en España los malquerían, en todos los lugares los malquerían. ¿Por qué? Porque se había propagado toda esa cosa del antisemitismo, quiere decir el odio hacia el pueblo judío. Lo que ha pasado es que todas esas cosas han tratado de quitar las verdades bíblicas. Han tratado de quitarnos la verdad de la Biblia. Han tratado de quitarnos la celebración de la Biblia. Han tratado de quitarnos y de engañarnos y meter un montón de cosas adentro para que nosotros las creamos como que son bíblicas. Oh, usted dele gloria a Dios entonces. Usted dele gloria a Dios. Dile a tu hermano a tu lado, ¿estás entendiendo? Seguro. Mire, yo por las próximas semanas, usted entiende que la celebración de la Pascua no solamente un día solo, ¿ok? La celebración de la Pascua es una cena. La celebración de la Pascua, ¿ok?, es algo tan grande, tan significativo, con tanto simbolismo, que cuando uno se sienta a comer, si donde el cristianismo contemporáneo se ha quedado es comer en un pedacito de galleta, un pedacito de pan, tomar un poquitito de jugo de uva. Y ahí se ha quedado el cristianismo contemporáneo. Se ha quedado ahí porque hasta ahí lo ha llevado el cristianismo contemporáneo. Pero vemos otros que queremos entender todo esto. Y es la gente cristiana que quiere saber más y abre su corazón a las verdades bíblicas. Con esa es la gente que a mí me encanta enseñarlos. Yo no argumento con nadie. Yo solamente trato de enseñarle lo que la Biblia dice. Usted, cuando usted escucha esto, usted tiene la opción, o lo recibe o lo rechaza. Si usted lo recibe, se vuelve ¿qué? En una persona libre de la mentira. Si usted lo rechaza, usted sigue viviendo en el engaño de las tradiciones humanas disfrazadas de cristianismo. Ahora, yo quiero decirle que no ha sido la culpa de pastores, no ha sido la culpa de siervos de Dios, porque ellos tampoco no los instruyeron. O usted tiene que escucharme el día de hoy. Usted tiene que escucharme el día de hoy. Yo me lo quisiera llevar. Ya, yo creo que voy a hacer un cambio ahorita. ¿Ok? Pero ahí en Juan capítulo 13. Ahí en Juan capítulo 13. Sí, en Juan, el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 13. Acuérdese que usted me prometió que iba a ser muy paciente conmigo el día de hoy. Así que sea paciente, por favor. Yo voy a tratar de ir lo más pronto que pueda.
En Juan capítulo 13. ¿Están todos ahí? Juan 13. Juan 13. ¿Están todos, mis amados? Mire, dice, vamos leyendo la primera estrofa de Juan 13. Dices antes, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mire, hasta en letra mayúscula, ¿qué dice? Antes. Así dice, vamos a leerlo todos juntos. Antes de la fiesta de ¿qué? A ver, espérese. Antes de la fiesta de la Pascua. Antes. Sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Esta es la versión antigua, hasta el fin. Miren, ¿por qué el escritor se interesó en decirnos antes? Porque si no nos dice antes, cuando nosotros comenzamos a leer la escritura y hubiéramos leído las otras partes del evangelio, si este escritor no nos pone antes a nosotros, nosotros hubiéramos pensado que Jesús celebró la Pascua en el día exacto. Nosotros hubiéramos pensado eso. Aquí el escritor nos está diciendo días antes se tenían que empezar los preparativos. A ver, vamos, es que yo tengo que a usted llevarlo al entendimiento, porque a veces cuando yo le digo las cosas, usted como que se me queda ahí en La La Land. Cuando usted va a hacer una fiesta, va a hacer una gran celebración, hace las preparaciones antes. Vamos, cuando usted se va a casar o cuando usted se casó, hizo la preparación antes. Cuando usted va a hacer una gran celebración de alguien, hace la preparación antes. Entonces, cuando se va a celebrar la Pascua, la gente es común que tenga que hacer las preparaciones antes de la gran celebración. Ahora, ¿por qué esto es importante? Hay algunos de ustedes que están diciendo, bueno, ¿y qué tan importante es esto, pastor, de antes? Porque si usted no entiende esto, es por eso que lo confunden, es por eso que lo enredan y es por eso que usted no entiende. Dile a tu hermano a tu lado, ¿entiendes que fue antes? Dile, ¿entiendes que fue antes? Entonces ahí están sus discípulos, los manda a preparar las cosas antes. Ahora yo me puedo fijar en una escena, esto ya es algo mío en la mente, ¿ok? En lo común de una celebración, o en lo común de una celebración, ¿ok? Todos tenían que estar allí, todos los invitados, especialmente los 12. Porque los 12 eran los que no se le despegaban al Señor. Los 12 que caminaba, Él se levantaban los demás. A menos de que le dijera, no, ustedes quédense, solamente me voy a llevar a estos 3. Pero todos querían levantarse con Él. ¿A dónde va el Señor? ¿A dónde va el Señor? ¿A dónde va el Maestro? Entonces en esta preparación, que se están preparando todo, allí, gloria al Señor, Él los manda a preparar todo esto. Ok, ahora ustedes saben que habían 3 personas entre los 12 que siempre andaban bien pegaditos a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan quiénes eran? A ver, díganme. Pedro, Juan, el que se le recostaba a su pecho, el que es llamado el discípulo amado. ¿Y quién era el otro? Ya me hiciste sudar. Vamos a recobrar una vez más. Pedro, Juan, por favor poneme la transfiguración, porque yo quiero que no se les olvide. Es fácil que yo se los diga, pero siempre se los repito y siempre se les olvida. Ahora yo quiero que ustedes lo vean para que no se les olvide. Habían 3 discípulos que por alguna razón, que yo pronto les voy a hablar de eso, siempre estaban en los momentos más especiales. Diga, más especiales. Diga, 3 de los 12. Dice, 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Chaguito, a Santiago y ¿a quién? Ahí, ya. Ahí ya quedamos. A 3.
Ahora puede imaginarse que el Señor está haciendo los preparativos para celebrar. Ahora el Señor sabía que Él no podía ejecutar completamente la Pascua porque Él ya sabía que lo iban a entregar. Entonces Él tenía que empezar de antes para ir haciendo todos los preparativos y tener la última cena con ellos. Ahora usted tiene que entender que en los tiempos bíblicos la mesa donde ellos comían no eran los comedores que nosotros hoy tenemos. Aló, ¿cuántos sabían eso? Levanten la mano. Ustedes sabían que no eran esas. A ver, yo quiero que ustedes me expliquen entonces qué mesa era. ¿Qué mesa era? Cerca, como que casi le adivinaste. Casi. No, lo que pasaba es que eran mesas donde ellos casi se podían acostar al comer. Usualmente nosotros cuando miramos las pinturas que han pintado, usualmente se ve una mesa de madera, como dijo el hermano, porque de ahí le salió la idea. En la mesa de madera. Pero si usted se fija, todos están pegaditos. Es una mesa así medio rectangular. No, las mesas de esos tiempos eran una mesa que se ponían y eran casi como una semi-U. Y cuando ellos se sentaban a esa mesa, ellos se podían, miren, reclinar. Por eso cuando habla de Juan, dice que él se le reclinaba en el pecho a Jesús, porque en esas mesas tú casi te podías acostar. ¿Cuántos me están entendiendo? Todavía va conmigo. Yo quiero que vea esta escena porque esta escena es preciosa. ¿Ok? Ahora, en las fiestas de nosotros, que es lo normal, ¿a dónde se sienta el mero celebrado? En serio, tú te sientas en la punta de la mesa. Sí, pero se sientan usualmente en el centro. Usualmente. En la tradición, ok, del primer, ¿cómo se dice? Century. Del primer siglo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo común no era sentarse en el centro, sino en la esquina. Porque en la esquina, aquel que había invitado, aquel que era el anfitrión supuestamente, se podía levantar para servirlos a todos los demás. Ahora sí está cambiando la figura, ¿verdad? Ok, ahora usted sabe, y me voy a remontar a esos tres, porque esos tres tan preciosos hablar de ellos. Ok, si dice que había uno que siempre se le recostaba al pecho, que era Juan, entonces ¿dónde estaba Pedro? Pedro no estaba a ese lado. ¿Se acuerdan ustedes que hay una ilustración y una historia en la palabra de Dios cuando el Señor está tratando de decirle algo a Pedro y está tratando de enseñarle algo a los discípulos? ¿Ok? Yo escribí algo aquí, dice, Pedro todavía no entendía lo que era. Oh, sí, es cierto. El Señor hace la invitación. Juan de seguro estaba de su lado porque era el que se le recostaba en el pecho todo el tiempo. A alguien más tenía su mano izquierda. Ok, en este caso Pedro tenía que estar en algún otro lugar. Ahora ustedes saben que en la tradición, cuando alguien venía de viajar y alguien entraba a una casa, ¿qué era lo primero que se le tenía que hacer a esa persona? Exactamente, hermanas, sabiduría de Dios. Lavarle los pies. Usted no podía hacer nada más en cuanto la persona entraba, era saludarlo y lo primero era lavarle los pies. Ahora hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque yo creo que en esta cena posiblemente Pedro estaba un poquitito molesto.
Gracias, celoso. Digan, pregúnteme, ¿por qué piensa usted eso, pastor? Porque Pedro, ustedes ya lo reconocen y ustedes ya saben que Pedro era una persona eufórica. Pedro era una persona violenta. Pedro una persona celosa. Oh, Pedro no le gustaba que nadie estuviera al lado de su Señor. Él quería estar ahí en medio. Es más, podemos ilustrarlo que cuando Juan estaba con él, es como que a Pedro no le gustaba mucho. Aló, usted me está entendiendo. Quiere decir que en esta escena que yo tengo en la mente, ¿ok? En esta escena que yo tengo en la mente, yo puedo pensar que Pedro no puede haber estado al lado del Señor porque era Juan el que se le recostaba. Había otro discípulo que no se lo puedo definir ahorita hasta el final de todo esto. Por eso pienso que Pedro no estaba al otro lado de él. Pedro tendría que estar en algún otro lugar. Y posiblemente, ¿qué piensa usted que era el peor lugar para una persona sentarse en la mesa? ¿Quiénes dijeron de último? Levante la mano. Uy, ustedes están recibiendo sabiduría de Dios. ¿Por qué era el peor lugar? Porque era el lugar donde el que lavaba los pies se sentaba. Ese lugar le pertenecía a aquel que no era tan valioso. Y usted sabe, nosotros hablando humanamente y hablando, a nosotros no nos gusta que estemos sentados en el lugar donde todo el mundo piensa que es el menos importante. Incluso a todos los que estamos aquí, nos hubiéramos peleado en estar al lado del Señor y quitarle el lugar a Juan. Oh, no se me esté haciendo el día de hoy, por favor. No se me esté haciendo el día de hoy. Y lo que estaba aconteciendo, gloria al Señor, es que, ¿por qué pienso de esta manera y por qué los quiero llevar a esto? Porque hay una escena en la historia, gloria al Señor, con Pedro, que me hace pensar completamente que Pedro se encontraba al final de la mesa. ¿Y por qué me hace pensar eso a mí? Por las palabras que Jesús le dijo después a él. Tenemos a un Pedro. Yo tengo que seguir leyendo esto porque voy a escribir muchas cosas. Gloria al Señor. Tenemos a un Pedro de que se quería estar a un lado de su maestro. Él quería enseñarle, gloria al Señor, de que el estar al lado del maestro era el mejor lugar. Pero ahí se encontraba Juan. Y si alguien más, el Señor lo había escogido para que se sentara a su izquierda, entonces ¿dónde iba a caber Pedro? Si Pedro era uno de los discípulos, que Pedro se molestaba cuando las cosas no salían como él pensaba que necesitaban salir. ¿Hay alguien así como Pedro hoy? Oh, esos que no levantaron la mano son los que son como Pedro el día de hoy. Sí, no, apláudale porque usted sabe que ese es usted. Apláudale porque usted sabe que ese es usted. Sí, porque todos quisiéramos decir que todos somos como Juan, arrecostándonos en el pecho del Señor. No, de este lado. Y bien manso. No, usted y yo sabemos que no somos tan mansos. Incluso usted y yo sabemos que nos molestamos en los lugares donde nos sientan. O alguien tiene que decir amén a eso. Incluso aun cuando el ujier te quiere sentar en algún lugar, tú te molestas. Entonces tú eres igualitito que Pedro. Oh, alguien tiene que estar aplaudiendo en este momento. Alguien tiene que darle la gloria al Señor. Cuando tú te molestas donde te sientas, tú eres igualitito a Pedro. Porque a Pedro le gustaba sentarse donde él quería. A Pedro le gustaba sentarse y siempre estar en el mejor lugar. Hoy si le daban otro que no era el mejor lugar, Pedro se molestaba. Aló, ¿cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos nos estamos gozando? Es que esto es precioso, hermano. Es lindo todo esto. Pero es interesante todo esto, porque cuando yo estaba pensando en todo esto, me recordé una historia donde Jesús le quiso dar una de las enseñanzas más grandes que hay en la Biblia. Les estaba platicando a ustedes y les estaba contando que según la Biblia, cuando uno entraba en una casa y había una invitación, lo primero que se debería de hacer no era solamente saludarle,
Pero lo interesante es que si nosotros seguimos leyendo esta celebración que Jesús tuvo con sus discípulos después de la Pascua, nos damos cuenta que nadie lavó los pies al principio. Y era la tradición. ¿Cómo es que se habían olvidado hacer algo semejante? Ahora, cuando nosotros leemos a quién había mandado el Señor primero, encontramos que uno de ellos había sido Pedro. Nos podemos regresar donde estábamos en la historia, donde dice que antes de la Pascua. Ahí estamos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa. A ver si me das la otra versión para que los hermanos le entiendan. Y se quitó parte de su manto, se lo puso en su cintura. Aló. Quiere decir, se ciñó. Ahora entienda todo esto, que aquí ya la cena había pasado. Dile a tu hermano a tu lado, aquí ya la cena ya había terminado. No, pero dile, no, dile de veras, no solamente lo repitas como una lora. Dile, aquí la cena había pasado. Y mira, la cosa estaba que en la costumbre se tenía que hacer antes. Usted está viendo todo esto. Mire lo que estaba pasando. Lo que estaba aconteciendo es que Juan estaba a un lado de él, otro discípulo estaba al otro lado. Entonces él ya no tenía entrada. Los había mandado a ellos a buscar ese lugar para celebrar esa cena, ¿ok? Antes que se llegara el día exacto de la Pascua, porque él sabía que no iba a poder estar en ese día exacto. ¿Cuántos están conmigo? Quiere decir que yo me imagino y puedo estar casi seguro que el que estaba al final de la mesa era Pedro. Pregúntale a tu hermano por qué. Dile, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? Porque Pedro siempre quería tener el primer lugar. Siempre, lo primero que debe haber pensado, y llegué primero. Si el Señor me mandó a mí, ¿y por qué yo no estoy sentado al otro lado de él? Es más, yo fui el que preparé, yo fui el que arreglé un poquito, yo fui el que limpié. ¿Y por qué yo no estoy sentado en la mesa al lado del Señor? Aló. Hoy, bendito Cristo Jesús, ¿cómo me puedo asimilar yo a esto? Si él se encontraba en el último lugar, lo primero que debe haber pensado, ¿y por qué estoy de último? ¿Y por qué el Señor no me escogió a mí? ¿No soy yo Pedro? ¿La roquita? ¿No soy yo Pedro, el hombre de Dios? ¿No soy yo Pedro, el que había escogido él y me había dicho, te haré pescador de hombres? ¿Será que me está cambiando? ¿Será que ya no me quiere como antes? Mire todas las ideas que venían en la mente de Pedro. ¿Será que ya no me quiere? ¿Cuántas veces usted, escúcheme, sea sincero, sea sincera conmigo, cuántas veces usted ha pensado alguna cosa similar a la que estaba pensando Pedro? ¿Y por qué me pusieron a mí por último? ¿Y por qué a mí no se me sentaron? Yo quería estar ahí. ¿Por qué me quitaron de ahí? ¿Y por qué no me ponen acá? Allá estaba Pedrito al final, y con toda esa frustración comiendo. Y usted sabe que cuando uno está frustrado, nada le sale bueno. Por más bueno que haya estado la cena tan fría, tan horrible, a mí ni me gustó, ni me gustaron estas enchiladas frías, ni me gustó este pedazo de carne todo tieso.
Usted sabe, porque cuando ya hay inconformidad desde el principio, nada nos sabe bueno. Eso era lo que le estaba pasando a Pedrito. Por eso yo pienso que él estaba hasta el final. ¿Por qué? Porque fue el maestro el que se levantó. Y el maestro se levanta para darle una de las lecciones más grandes a Pedro. Porque sí, el maestro sabía quién era Pedro. Es más, el maestro quería usarlo. El problema con Pedro era el carácter que él tenía. El problema que Pedro tenía era su forma de reaccionar. A Pedro no le gustaba que nadie lo mandara. Pregúntale a tu hermano, ¿a ti te gusta que te mande? No, pregúntale de a de veras. ¿A ti te gusta que alguien te mande? Entonces mira, ahora vuélvelo a ver a los ojos y dile, tú tienes el mismo problema que Pedro. No, en serio que díceselo. Dile, tú tienes el mismo problema que Pedro. Mire, esto está tremendo, porque cuando tú te das cuenta de Pedro, y a todos lo miramos, sí, un Pedro furioso, un Pedro, gloria a Dios, violento, un Pedro, gloria a Dios, que el Señor tuvo que darle. ¿Y cuántas veces usted y yo nos hemos preguntado, Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, ¿es que acaso tú no me amas, Señor? Señor, ¿es que acaso tú no ves lo que yo hago? Y el Señor dice, sí lo veo, por eso tengo que hacerlo. Porque de pronto se levanta el maestro, se pone la toalla y comienza a lavarle los pies a todos los que estaban allí. ¿Y con quién debe de haber empezado el Señor? Con Pedrito. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Pedrito cuando el Señor llegó? Dice, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies de sus discípulos y acercárselo con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó. Diga, llegó conmigo. No, diga, llegó conmigo. Porque usted es similitante a Pedro. Usted tiene una similitud tremenda, Pedro. No se me esté haciendo. No se me quiere hacer Juan cuando usted es Pedro. Sí, hay muy poquito Juan, pero grandes cantidades de Pedro en las iglesias de Dios. Oh, dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces llegó a Simón Pedro. Llegó con él después que le había lavado los pies a todos, nomás para ver lo que Pedro pensaba en ese momento. ¿Qué piensan ustedes que es lo que Pedro estaba pensando? A la grande. Estaba tan molesto y tan enojado que se me olvidó lavarle los pies a todos. Estaba tan molesto. Es que ¿cómo vas a creer que yo fui el que vine de primero y no me sentí al lado del Señor yo? Y todos estos frescos vinieron por último y se están sentando en los mejores lugares. Y en la mente de Pedro, ¿qué estaba pensando en ese momento, Pedro? Cuando el Señor comenzó a lavarle los pies a todos. Posiblemente estaba pensando también, ese trabajo de lavar los pies, me dejaron de último, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro. ¿O no? ¿Qué? Lavarle los pies es lo más humillante. ¿Que acaso yo vine a lavar pies aquí? ¿Que no saben que yo soy Pedro? La piedrita, la roquita que va a ser usada por el maestro. Es que ustedes no saben que yo soy el próximo predicador aquí. Así pensaba Pedro, ¿no? Vamos, ¿por qué están tan serios? Montones de Pedro estoy viendo ahorita. Pedro, ¿qué? Yo lavarle los pies a este si le apestan. Mire que ahorita usted se está haciendo la muy y el muy. Pero ¿cuántas veces le han cruzado pensamientos similares a eso? No se ha hecho ni el pedicure, trae callos y pellejos por todos lados. Que se vaya a hacer el pedicure primero, pastor. Ustedes pensaban que los discípulos se hacían el pedicure.
Ustedes saben que ellos caminaban en sandalias. Ustedes pueden saber cuántas veces hacían pupú las vacas y los camellos y los caballos, y ellos caminaban ahí. ¿Y qué había a veces en sus pies? Y por eso Pedrito, cuando estaba en la esquinita, antes que el Señor se levantara, estaba pensando, y él piensa que yo voy a hacer eso. Y él no sabe que el Dios de Israel a mí no me mandó a hacer esto a mí. Él me mandó a ser un pescador de hombres. Yo soy pescador de hombres, no lavador de pies. Sí, porque muchas veces nosotros pensamos así como Pedro. Yo no creo que ese sea mi llamamiento, pasar el vacuum. No. Hey, yo era la secretaria del superintendente. Yo era la yo era el copetote. Y cuando venimos a la casa del Señor, nos damos cuenta que todos esos copetes se nos comienzan a hacer resurados. Porque a veces venimos muy exaltados a la presencia de Dios. Venimos muy grandes. Ay, ese Pedro venía igual. Ajá, sí que sí, claro que sí. Y vino, le dijo el Señor, lo estaba observando y Pedro no se levantaba. Entró el primero, entró el segundo, entró el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo. Y a ninguno le lavó los pies. Yo lavarle los pies. Dile a tu hermano a tu lado, yo lavarte los pies. Y lo primero que hacen, mira, lo primero que hacen los Pedros es verle las uñas. Porque si las trae horrible, ¿cómo traerá abajo? Mire toda la ilustración y la enseñanza que había en esa celebración. Que el Señor estaba, no pudo celebrarlo en ese día, pero tuvo que retrocederse el día antes para las lecciones más grandes a sus discípulos. ¿Cuántos están conmigo todavía? Yo le dije que me regale la atención completa, por favor. Regálemela completa. ¿Ok? Entonces vino el Señor y Pedro estaba pensando todas estas cosas. Pero yo me recuerdo de muchas cosas que el Señor le había dicho antes. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Seguro? ¿Tú no te acuerdas? Vamos a traerlo a la luz. Vamos a traerlo a la luz. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarle a Pedro? Que para el Señor poderlo usar a la magnitud que Él quería, lo primero que tenía que rebajar era el carácter de Él. Porque tú sabes que tú puedes tener talento, pero tu carácter te quita todo. Tú puedes tener talento, pero tu carácter te puede robar toditito el talento y quedarte en nada. Lo que Dios nos está buscando no es exactamente los talentos de la gente, sino los caracteres y las actitudes. Por eso Él quería tratar con Pedro. Porque Dios sabía que Pedro iba a ser un gran instrumento de Dios, pero tenía que tratar con ese carácter. Dile a tu hermano, ayúdale, Señor, a este. No, dile, a ver, ¿por qué te da pena si sabes que es corajudo? Si sabes que así es, ¿por qué te da pena? Vamos, a ver, yo mejor le digo a la gente las cosas enfrente que hablar de las espaldas de ellos. Si yo sé que una persona es corajuda, yo le digo, mira, tú eres corajuda, ¿oíste? No te me estés haciendo. Y la otra le repite, y tú también, tú no te quedes atrás. Alabe a Cristo. Alabe a Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quería mostrarle? Que Pedro se tenía que convertir en un siervo. El problema es que Pedro tenía todos los talentos, era aventado, era vivo, él no le tenía miedo a nadie. Sí, y hay gente, así venimos nosotros, yo no le tengo miedo a nadie, ¿qué conmigo? Dale, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero lo que el Señor le estaba queriendo enseñar a ellos es a convertirse en lo que Pedro necesitaba convertirse. Él necesitaba convertirse en un sirviente.
Uy, porque esa palabra siervo la cambiamos. Y como que siervo suena mejor que sirviente, ¿no? ¿A quién le gusta que le... A ver, si yo le llamo, hermano, usted va a ser un sirviente. Pastor, ¿qué le pasa? Como que sirviente. Yo, pastor, hágame un siervo mejor. Porque no sabe que la palabra siervo y sirviente son igualitas. Son idénticas. Usted no sabe que es que ahora la iglesia se ha enfermado con la palabra siervo. Ven un gran predicador. Ahí viene el siervo de Dios. Ven a la mujer de Dios. Ahí viene la sierva de Dios. Y piensan que el siervo y la sierva tiene que ver con predicar. No tiene que ver nada con predicar. Tiene que ver mucho con servir. Oh, Dios mío, ayúdanos por favor a entenderlo. Lo que Jesús quería es que Pedro se convirtiera ¿en qué, pastor? En un lavador de pies. ¿Cuál es lo más bajo que tú puedes hacer en la iglesia? Piénsale, no me diga. ¿Cuál es el trabajo más bajo que tú puedes hacer en la iglesia? Lavar los baños. ¿A quién le gusta lavar los baños? Y no estoy hablando de los baños limpios. Estoy hablando cuando un baño se taquea. De no correr a decirle a alguien, pastor, el baño está taqueado. ¿Y qué quiere que yo haga? Vaya, destaquéelo. ¿Cuántos han destaqueado un baño en su casa? Y si no lo ha hecho, por eso lo estoy poniendo, para que huela, para que aprenda. Usted sabe que cuando uno está destaqueando un baño, cualquier cosa puede pasar. Amén. Estoy hablando de cualquier cosa. Uno está tratando de hacerle así a la cosa esa, y de pronto parece que le... Y de pronto... Y sale hasta arriba la cosa y se derrama todo. ¡Ay, Dios mío! Se salieron todas cosas de cosas. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡José, ven, por favor! ¡Qué asco! ¿Y de quién es eso? Si no es de usted. Aló, ¿cuántos me están entendiendo? Mire por lo que lo estaba pasando el Señor Jesús a Pedro. Ay, ese Pedro, ¿cómo necesitaba eso? A ver, se lo voy a volver a repetir porque hay unos que no lo entendieron. Ese Pedro, ¿cómo necesitaba eso? ¿Y usted? Entonces, Pedro, ¿por qué se molesta? Pedro, ¿por qué se irrita? ¿Quién dijo orgullo? Claro, somos soberbios. La soberbia la tenemos hasta el copete. Yo no hacía eso en la otra iglesia, hermano. Discúlpeme, pero yo era el secre. El secretario del pastor, la mano derecha, el tesorero. Ay, gracias que mencionaron al tesorero, porque allí ahora les voy a revelar quién estaba al otro lado. Estaba Judas. Ahora diga, pastor, ¿por qué estaba Judas al otro lado? Porque Jesús le amaba tanto al que ya sabía que le iba a vender. Mira qué cosa tan preciosa esto. ¿Cómo tú puedes tener a tu lado a la persona que te está traicionando y todavía demostrarle que lo amas? Lo que Jesús hizo es que no asentó a Pedro al otro lado porque quería tratar con el carácter y darle la enseñanza más grande a Pedro, porque Pedro era el que más la necesitaba.
Pedro, tú tienes que aprender a lavar los pies de los demás. Pedro, tú tienes que aprender a humillarte, porque a ti no te gusta humillarte. Tú eres un soberbio, ¿oíste? Y si tú quieres servir a mi pueblo, vas a tener que, mira, que humillarte delante de ellos. Aunque tú tengas la razón, vas a tener de que comerte las palabritas, orar por ellos y decir: Señor, ayúdame por favor. Ayúdame, Señor. Tú eres el único que me puede ayudar. Todos nosotros sabemos que Pedro iba a ser un gran hombre de Dios. Nosotros lo podemos ver porque ya conocemos la historia, pero no entendemos el proceso que Pedro estaba pasando en ese momento, en los días de Pascua, en los días antes de la gran celebración, en el día antes de la entrega de nuestro gran Salvador. Todo el mundo habla de la resurrección el día de hoy. Yo no, porque todo el mundo sabe que Él resucitó. Pero lo que hay que entender en todo esto es el proceso que Dios estaba tratando en cada una de las figuras que estaban acercándose a Él. ¿Cuáles eran las últimas enseñanzas que Jesús estaba dando en esa época de la Pascua? Si miles de personas aquí sentadas y les preguntara: ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Levanten la mano. Todos levantando la mano. ¿Cuántos quieren ser usados como ese Pedro, que bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban? Todos levantando la mano. Todos quieren la gloria de Pedro, pero no todos quieren el proceso de Pedro. Lo que Jesús quería es que ese Pedro mostrarle a toditos los demás discípulos, porque el Pedro era el más corajudo. Pedro era el más enojón. Pedro era el que nadie podía controlar su carácter. Nadie podía controlar a Pedro, solamente Jesús. Pedro con todo el mundo se agarraba, sacaba la espada y ahí nomás. Acuérdense de Malco cuando llegó a agarrar al Señor. ¿Quién fue el primero que sacó la espada y ahí nomás la desenvainó y le cortó la oreja a Malco? Pedro. ¿Cuántos me están entendiendo? Un defendedor del maestro. Pero Jesús no quería que se volviera solamente un defendedor de Jesús. Quería que se convirtiera en un sirviente de sus hermanos. Él quería que cuando el maestro se fuera a la gloria del Padre y el Espíritu Santo descendiera en él, que tuviera un recipiente en el cual podía servir a sus hermanos. Porque él sabía, Cristo sabía que muchos también iban a traicionar a Pedro. Cristo sabía que muchos también lo iban a abandonar a él. ¿Y cuál es la mejor lección? Que cuando Jesús le está diciendo que él va a ser entregado, el primero que salta a defenderlo al Señor es Pedro. Y dice: Señor, no, Señor, yo te defiendo. Primero yo muerto antes que tú. Primero yo muerto antes que tú. Dice, todos los discípulos dijeron lo mismo, pero fue el Pedro el que salió. Y fue el Pedro el escritor capta sus palabras de Pedro. Y ahí es cuando Jesús le dice: Pedro, 3 veces cantará el gallo. 3 veces. 3 veces me vas a negar. ¿Cuántas veces? No una vez, no 2 veces, 3 veces. Lo mismo que me estás diciendo ahorita a mí, de que tú darías tu vida por mí. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho: Señor, yo me rindo completamente? Señor, aunque me lleven a la muerte, Señor, yo no dejo de servirte. Fue lo mismo que dijo Pedro. Mira las palabras. Entonces Pedro dijo: aunque todos se aparten. ¿Cómo dijo? Aunque todos, mira, estos 11 que tenés aquí, aunque todos ellos te abandonen, mira, yo no te dejo. Yo no te dejo.
Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, ¿cuándo? Hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante, ¿cuántas? 2 veces. ¿Me negarás cuántas? Cristo lo sabía. Por eso Cristo lo pone al final de la mesa, para prepararlo. Y le dice, tú no te vas a sentar conmigo, tú te vas a sentar al final de la mesa, porque tenés que aprender lo que yo te voy a enseñar. Jesús se levantó, Pedro no lo había hecho, comenzó a lavarle los pies a todos sus discípulos. El maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, se inclina, dobla sus rodillas y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Porque Pedro, el que había escogido, no lo iba a hacer. Pero Cristo lo había escogido. ¿Y qué dijo Cristo? Yo le voy a enseñar cómo, por más alto que estés, tenés que bajarte hasta abajo. ¿Quién más alto que Cristo? ¿Quién más alto que Dios? ¿Y qué hizo nuestro Señor? Mire, se bajó y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Allá estaba Pedro, en la esquina, observando cuando el maestro le lavaba los pies a uno por uno. Y cuando llegó con él, fue cuando Jesús llega con él y le dice, maestro, no. Mire lo que le dice. Entonces llegó Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús respondió y él le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás. ¿Lo iba a entender Pedro en ese momento? Cuando Dios nos pone a hacer algo, ¿lo entendemos en ese momento? Después pasan semanas, pasan meses, aún años en nuestra vida. Lo ha pasado conmigo. Y de pronto me acuerdo de aquellas cosas que me ponían a hacer desde un principio. Finalmente las comprendo. Ahora entiendo. Pero las entenderás después. Mire la contestación de Pedro. Pedro le contestó, jamás me lavará los pies. ¿Por qué? Porque Pedro había comprendido que un maestro nunca debería lavarle los pies a un discípulo, sino que un discípulo debería de lavarle los pies a un maestro. Por eso le dice, nunca me lavarás los pies. A mí no, Señor. Todos estos se dejaron lavar de ti, yo no. Todavía orgulloso. ¿Por qué digo orgulloso? No humilde, no, orgulloso, porque ya había pasado sobre todos los demás. ¿Y qué dijo él? No, yo sí voy a ser humilde aquí, Señor. Todos estos se dejaron lavar los pies, en vez de habértelos lavado a ti. Todos ellos, Señor, se dejaron, pero yo no me voy a dejar. Y le dijo Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué es lo que le estaba tratando de decir Jesús? Si no te haces un lavador de pies de tus hermanos, escúchame bien, si no te haces un lavador de pies de tus hermanos, no tendrás parte conmigo. No lo entendieron. No, yo tengo que repetirlo varias veces esto, porque esta es la razón por qué la iglesia no sirve. Esta es la razón por qué en la iglesia no sirven. Porque todos quieren ser servidos.
¿Qué decimos nosotros? Que me sirvan a mí. ¿Y yo por qué voy a andar sirviendo? Ay, tonta, ¿para qué sirves? Eres una esclava. Mírate cómo estás y todavía sirviendo. Los Pedros de las iglesias. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa eso para ti y para mí? No, ¿qué significa eso para ti y para mí? Que si tú no sirves a tus hermanos, si tú no les sirves al punto de lavarle los pies, al punto de la humillación, al punto de lo más bajo, a punto de que te vean, uy, ¿qué trabajo está haciendo, hermana? Qué barbaridad. La deberían de poner aquí como la secre. Usted tiene porte de secre, ¿no? A ver, honestamente hablando, ¿quiénes creen que tienen porte de secre? No, ahorita ya nadie va a levantar la mano. Pero si estuviera hablando de una gran bendición, que Dios va a abrir la puerta y que usted tiene un porte de secretaria, todas las hermanas levantan la mano ahorita. Sí. Pero lo que estaba tratando de decirle el Señor es algo que la iglesia necesita entender y no lo ha entendido. Somos pocos los que hemos entendido esto en los últimos años de la iglesia, porque todos queremos que nos sirvan. Yo levantar la silla, que la levanten los demás. Pasar los vacuum, yo me voy, yo tengo que irme. Lavar los baños, ni el mío lavo, lo mando a lavar. ¿Aló? Esta es una de las revelaciones más preciosas que podemos encontrar en la Biblia. Y se lo voy a mostrar bíblicamente porque andaban peleándose unos hermanos ahí, de que quería ser uno el primero. Hermano José, uno quería ser el primero y se andaban peleando. Se andaban peleando, dos de los discípulos. Es que entre los discípulos habían problemas. Así como en la iglesia, a veces hay problemas. Aquí los discípulos estaban peleando así un poquito y mire lo que pasa. Usted tiene que entenderlo esto. Dice, entonces la madre, espérate, vamos a empezar. Entonces la madre de Santiago, ¿y de quién? O espérese, que no era Santiago uno de los prefes. No era uno de los prefes, de los preferidos. Y no era Juan uno de los prefes. También. Entonces tenemos a los dos prefes del Señor. Bueno, Pedrito no estaba ahí. Es que ¿por qué? Porque la mamá de Pedro no era esta. Esta velaba por sus hijos, como todas las madres. Que se mueran de hambre los demás, pero los míos que coman. ¿O están calladas las mamás? ¿Qué les pasa? Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron con sus hijos a Jesús. Se le arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Mire, hasta se le arrodilló al Señor. Es que cuando se trata de pedir, especialmente en el reino, tiene que humillarse. Y dice, se le arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Dice, ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor. Hasta por favor usó. Que permitas que en tu reino, ¿a dónde? ¿A dónde? No le escucho. ¿A dónde? En tu reino, mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro. ¿Se acuerdan de la escena de la mesa? ¿A quién tenía a su derecha el Señor? A Juanito. ¿Y a quién tenía a su izquierda? A Judas. Pero mire, esta está pidiendo por los dos, que uno a la derecha y el otro a la izquierda. Como que estaba viendo de que a lo mejor uno de ellos iba a quedar afuera. Jesús le respondió,
No saben lo que piden. ¿Acaso puede beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? La copa amarga. Guarde eso. La copa amarga. No se olvide, porque para el próximo domingo esto va a hacer mucho sentido. La copa amarga. ¿Qué dice? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Qué le contestó el Señor? No, no le escucho. Vamos, hable, mi amado. ¿Qué le contestaron? ¿Podían comer, podían tomar de la copa amarga? Ellos dijeron. Yo les hice una pregunta. No les estoy adelantando la historia. El Señor les preguntó: ¿pueden tomar de mi copa amarga? ¿Qué contestaron ellos? Claro que sí. Podemos. Es que mire, yo no quiero que dispare cosas, porque así son el montón de cristianos. Disparan cosas sin leer la Biblia. Tú que me estás escuchando, es mejor que pongas tus ojos en la Biblia cuando tú vas a declarar cosas en Dios. Porque hay un montón de gente hoy diciendo cosas que no están en la Biblia y quieren que uno las crea y las ponen como palabra de Dios. ¿Dónde está el gozo? ¿A dónde está el gozo? Y ya, ¿y la resurrección? ¿Qué pasó con la resurrección hoy? Por no entender estas cosas, después de la celebración del domingo, otra vez muertos. Otra vez muertos. Por no entender estas cosas. ¿Acaso puede beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Mire lo que le dice Jesús. Jesús le dijo: es cierto. ¿Qué dijo Jesús? Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes les ha escogido. Cuando los otros 10, ya miraron que eran parte de los 12. Cuando los otros 10, incluyendo ¿a quién? A Pedrito. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, espérese, ¿qué me está queriendo decir? Entonces Juan y Santiago fueron con su mamá a ponerle queja. Mire que aquí a veces pasan cosas en la iglesia y le van a poner queja a papá y a mamá. Aquí dice que quiénes fueron los que se estaban pidiendo. Santiago y Juan. Pero anteriormente, ¿quién llegó por ellos? Entonces, ¿quién le dijo a la mamá? Ahí están, chismosos. Y dicen que los hombres no son chismosos. Aquí tenemos a dos. O será que no fueron ellos, sino que la mamá estaba parando. El séptimo sentido, que todo lo oye, todo lo escucha, todo lo ve, estando a 100 kilómetros de la distancia, lo puede ver, lo puede escuchar. ¿Será que el Señor tenía celular? Dice mi hermana. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan había pedido, se indignaron. Mire, y estos, mire qué dijeron. Y estos bárbaros, qué bárbaro, pidiéndole al Señor que uno lo siente a su derecha y el otro a su izquierda. ¡Qué bárbaro! Así que Jesús los reunió. ¿A quiénes? Vénganse todos ustedes. ¿Ustedes quieren estar a mi derecha, a mi izquierda? ¿Quieres estar a mi derecha, a mi izquierda? Vengan, vengan, vengan. ¿Tú quieres estar a mi derecha? Ven. Tú, ven. Tú, ven. Tú, ven. ¿Tú también quieres estar a mi derecha? Ven, 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 ven. Todos ustedes vengan aquí. Los reunió a todos y les dijo: ustedes saben
que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con ¿qué? No, dígalo fuerte. Con prepotencia. Y los funcionarios hacen ¿qué? Alardes con la autoridad frente a sus súbditos. Quiere decir que son malos con la gente. Malos con la gente. Aquí viene la lección. Pero entre ¿quiénes? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Gracias, hija. Gracias. Entre nosotros. Quiere decir, ustedes le dice el Señor, pero nosotros decimos nosotros, porque somos los seguidores de Jesús. Pero entre ustedes, ¿serán qué? ¿Cómo serán? Diferentes. El que quiere ser. Pero es que la palabra líder no existía ahí todavía. La palabra original es primero. Y déjeme decirle que estábamos hablando de la derecha y de la izquierda. ¿Quién era el primero? La derecha. Porque la derecha simboliza la fuerza. El que quiera ser el primero. El que quiera ser líder o primero entre ustedes. A ver, ¿quién va a mandar? ¿Quién quiere mandar? Aquí tengo que hacer algo, hermano. ¿Quién le gusta mandar? ¿Quién, hermano? Tenemos que hacer algo. ¿Quién quiere ser? Aquí, hermano, mandar. Todo el mundo levanta la mano. Pero entre ustedes es diferente. El que quiere ser el líder entre ustedes deberá ser. Pero es que Pedro no estaba allí. Había sido Juan y había sido ¿quién? Y Santiaguito. Pero mire que todos tenían, parece, las ganitas. Ellos siempre querían tener el primado. Ellos querían ser los primeros. ¿Aló? Ay, Dios mío, esto me está ayudando muchísimo a mí. No, yo no sé a usted, a mí me está ayudando. A mí me está ayudando esto tremendamente a mí. Amén. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el pastor, ¿quién es su preferido? Yo sé quién es, pastor. Sí, yo sé. Y todo el mundo hace comentarios de quién es el preferido del pastor a veces. Y mire lo que dice. Y el que quiere ser el primero entre ustedes deberá convertirse en ¿qué? Vení para acá, chiquitito. Si quiere ser el primero, ¿en qué se tiene que convertir? Pero no todos quieren ser esclavos. Pero todos están peleando el lugar. Todos quieren sentarse en la mesa. Todos quieren que en el reino uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Nadie quiere el final de la mesa. No, a mí no. Cuando se taquean los baños, ¿a quién llamo? ¿En serio que sí? ¿En serio que sí? ¿En serio que sí? Mire qué lecciones tan grandes el día de hoy. Porque aquí para convertirse en el primero se tenía que hacer en el esclavo del otro. Escucha, ahí quédate paradito. Tiene que ser esclavo de los demás. Hay mucha gente, y yo como pastor, yo no voy a juzgar a nadie porque ese no es mi lugar. Pero hay mucha gente que lo único que le gusta es que los estén sirviendo. Yo como pastor a todititos ustedes que están aquí sentaditos los he servido de una o de otra manera. Hasta comida les he llevado a su mesa. Hasta comida. Entonces, si yo como pastor puedo hacer eso por ti, no lo podrás hacer tú por tus hermanos. Y servirles y lavarles los pies. Pastor, y si me humillan, pero si tú eres esclavo y tú piensas que los esclavos tienen una corona aquí en la tierra, tienen una marca de esclavo. A servir. Sirviente. Sirve a los demás. Ese siempre ha sido el problema de la iglesia durante todos estos 2000 años. Que la iglesia, después de la persecución, no ha aprendido y ha perdido el servir a sus hermanos.
Y ahora los que sirven siempre son los mismos. Ya parecen fotos. Parece un retrato. Así como pone la Iglesia Católica la Santa Cena, así igualito, ya están todas las caras puestas. ¿Cuándo va a estar la tuya? Si en primer lugar lo que Jesús dijo fue algo bien claro, y esto sí para usted va a ser una revelación el día de hoy, para mí está siendo todavía cada día más. Porque Jesús le dijo a Pedro algo bien claro. Él dijo, si no, mira, si no te dejas lavar, no tienes parte en el reino. Porque cuando tú te dejas lavar, quiere decir tú le vas a lavar a los demás. Ajá, sí. Ajá. Aunque no aplaudas, así es. Aunque no aplaudas, así es. Y esa es la actitud. Esa es la actitud que nos mantiene todo el tiempo perdiendo las cosas en Dios. La actitud de no glorificar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está siendo llegada a nuestro corazón. Resurrección, ¿verdad? Pero tuya, no de Cristo, porque Él ya resucitó. Él ya resucitó. Lo que toda la iglesia de Dios necesita hoy es una resurrección de servicio. Lo que tú necesitas, tú tal vez me estabas criticando desde que yo estaba hablando todas estas cosas, pero tú lo que necesitas es una resurrección de servicio. ¿Estás sirviendo en tu iglesia local? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? ¿Estás lavándole los pies a ellos? Y no estoy hablando del acto físico, estoy hablando del acto espiritual también. ¿Le estás sirviendo a tus hermanos? ¿O solamente te gusta llegar a la iglesia y que te estén sirviendo a ti? A ti no te gusta hacer nada. A ti te gusta mandar, pero que no te manden. Cristo Jesús lo dijo con sus propias palabras, que si querías tener parte con Él en su reino, tenías que hacer eso. Te tenías que convertir en un sirviente. En un sirviente. No en un predicador, no en un pastor, no en un profeta, no en un evangelista, en un sirviente. ¿Tú sabes lo que es un sirviente? Significa servir a los demás. ¿Estás dispuesto tú a servir a los demás? Para que tú puedas tener, escucha, para que tú puedas tener un lugar en el reino. Yo sé que tú estabas esperando que yo predicara hoy un gran mensaje de la resurrección. Pero yo dije, yo sé lo que ellos están esperando. Pero no era lo que Dios quería. Porque todo el mundo, la mayoría de las iglesias hoy predicaron un mensaje de resurrección. Y todo el mundo tiró 4 lágrimas y aplaudió 7 veces. Y el domingo que viene se van a olvidar de la resurrección. Van a pasar 3 domingos y ya se olvidaron de la resurrección. Y lo que la iglesia necesita es una resurrección entre ellos mismos. Necesitamos recordar lo que todo esto significaba antes que Él resucitara. Estaba dando grandes, tremendas lecciones. ¿A quiénes? A sus hijos. Hoy lo que vamos a hacer es algo muy especial, amor. ¿Estás lista? Lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es lo que ya más o menos se imaginan con esta mesa. Hoy vamos a hacer la cena del Señor. Hoy vamos a ser partícipe de la cena del Señor. Todos los niños entren y se sientan calladitos. No quiero que ninguno de ustedes hable. Todos calladitos, por favor. Hoy vamos a hacer la cena del Señor. Y yo quiero que en este momento, antes de que hagamos la cena, mientras se están haciendo los preparativos, yo quiero que usted como hijo de Dios y como hija de Dios, quiero que las maestras pongan orden, por favor. Yo quiero que usted, como hijo de Dios y como hija de Dios, usted haga una reflexión en este momento. Cierre sus ojos, todos con sus ojos cerrados, para que ustedes no sean perturbados con lo que está pasando atrás de ustedes, ni adelante ni al lado. Cierren todos sus ojos. Todos con sus ojos cerrados. Yo quiero que hagamos un repaso en este momento con tus ojos cerrados. Y tú puedas en este momento reflexionar un poco en lo que Cristo Jesús te enseñó en su palabra. Y usó a este siervo para enseñártelo. Pero fue el Espíritu Santo el que me condujo a llevarte a esta lección y a este entendimiento el día de hoy. Jesús, antes de celebrar la Pascua, días antes de la gran celebración de la Pascua, Jesús
hizo su última cena. Una de las enseñanzas más grandes en los evangelios estaba a punto de producirse y tenía que ver con los que él había escogido. Hoy tú te encuentras como un escogido de Cristo Jesús, como un escogido de Dios. La lección más grande que el Señor le quería dejar era de que aún su propio enemigo, aún aquel que lo iba a vender, que estaba ya listo a entregarle en esa misma noche, lo sentó a su lado. Ahí se encontraba a su lado, en un lugar de prominencia, en un lugar predilecto, donde Pedro quería tenerlo, mas no se le dio a él en esa noche, porque Jesús también tenía una gran lección para Pedro. Para Judas era el amor incomprensible, el amor de Cristo, el amor que traspasa todo entendimiento, el amor que traspasa todo pecado, el amor que traspasa toda cosa que pueda haber acontecido a Cristo Jesús, que era una traición. Mi amado hermano, tú que te encuentras ahí sentado hoy, ¿cuántas veces tú has sido traicionado por alguien? ¿Cuántas veces las personas, tus amigos, tus compañeros, o aún tal vez miembros de tu familia te han traicionado a ti? Déjame decirle que uno de los más cercanos de Jesús, a uno de los que él amaba, estaba listo para traicionarlo y lo sentó a su lado. No lo corrió de su mesa, no dijo que nunca vengas a mi mesa porque eres un traicionero, me has traicionado. No, Jesús lo sentó a su lado. Qué amor tan grande es el que Jesús estaba manifestando aún aquel que estaba listo para venderle. Mi amado hermano, qué enseñanza te da Dios a ti y a mí. Qué enseñanza nos da el Señor a nosotros de personas que han hablado mal de nosotros, que se han expresado mal de nosotros, que aún sabemos que no les caemos bien a ellos, pero Jesús lo invita a su propia mesa en la última noche. ¿Puedes entender esto, mi amado? En la última noche. ¿Puedes comprenderlo? La noche que la mejor gente debería de haber estado sentado en la mesa de Jesús, ahí se encontraba Judas a su lado. Mi amado, ¿qué te enseña a ti y a mí? ¿Qué te enseña a no odiar a aquellas personas que te han perjudicado? ¿Qué te enseña a ti y a mí, mi hermano? Hermano, aquellas personas que te han hecho menosprecio, aquellas personas que han hablado cosas grandes de ti, hermano, y te han humillado y te han menospreciado y casi te escupieron, hermano, te abofetearon tantas veces. Hermano, Jesús lo tenía al lado. ¿Y qué fue lo que Jesús le mostró? El amor. Jesús le mostró, hermano, que él le amaba. Porque cuando el amor de Jesús está allá adentro, hermano, no puedes menospreciar a alguien. Hermano, tú y yo, nuestra posición en esta noche, mi amado hermano, es asegurarnos que el amor de Cristo esté en nosotros y esté tan adentro de nosotros, pero tan adentro de nosotros, mi amado, de que aún nuestro propio enemigo pudiera estar a nuestro lado el día de hoy y pudiera estar sentado en nuestra propia mesa y pudiera estar comiendo de nuestro propio pan, y aún así lo deberíamos de recibir. Mi hermano, el cristianismo no es una palabra, es una forma de vivir. Mi hermano, la Pascua no es solamente una celebración o una fiesta. Era una cena con grandes enseñanzas. Era un momento, hermano, que la gente hoy no tiene. Era un momento, hermano, que la gente hoy brinca, salta en las iglesias. Semanas después se olvidaron de las grandes enseñanzas. Mi amado hermano, usted y yo no vamos a hacer de esa manera. Usted y yo, hermano, vamos a recobrar esta historia y vamos a recordarla por el resto de nuestra vida, para volverla a recordar para el año una vez más de su celebración. No lo vamos a olvidar. Hermano, ¿qué de Pedro? Hermana, ¿qué de Pedro? ¿A dónde estaba Pedro? Estaba al final de la mesa. ¿Te gusta sentarse al final de la mesa a ti? ¿O te gusta estar todo el tiempo en el principio de la mesa? ¿Quieres estar todo el tiempo sentado en la mesa de los elegidos? ¿O quieres estar tú sentado allá al final de la mesa donde están los que sirven? ¿A dónde están los que sirven?
Cuando se sientan ellos, son los últimos que comen, los últimos que se van, los que siempre están limpiando. Es como cuando tú haces un party. Tú eres el último que te vas, porque tienes que limpiar todo. Y así es en las cosas del Señor. En las cosas del Señor todos nos tenemos que convertir en sirvientes de todos. Todos tenemos que servir a todos. No servimos al que queremos, servimos a todos. No servimos al que me cae bien, servimos a todos. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle a todos sus discípulos. Les estaba tratando de enseñar que el servicio se debe dar completamente, aún aquellos que no te aman, aún aquellos que no te ven bien, aún aquellos que no te quieren, aún aquellos que han hablado mal de ti. La gran enseñanza de la mesa de la Pascua en esos momentos era toda esta enseñanza: el servir y ser un sirviente, esclavo. Cuando tú dices yo acepto a Cristo en mi corazón, cuando tú dices yo entrego mi vida a Cristo, lo que estás queriendo decir sin darte cuenta es que de ahí en adelante te vas a convertir en un esclavo del Señor, al servicio de sus hijos. ¿De quién es, pastor? De todos. Tienes que servir a todos. No puedes servir solamente a algunos, porque entonces estarías haciendo diferencia del uno y de los otros. Mi hermano, hay que servirles a todos, al más pequeño, al más grande, al más anciano, al más joven, al que tiene 1 año y al que tiene muchos. A todos hay que servirle. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a recordar en esta Pascua? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a recordar en este día de resurrección? No puede pasar otro año como los años de atrás, donde todo el mundo celebra la resurrección de Cristo. 3 domingos después se olvidaron de que hay que servir. Todo el mundo regresa una vez más a sus lugares. Tu lugar y el mío, mi amado hermano, es un lugar de servicio. Es un lugar donde debemos de servir y enseñar a nuestros hijos a servir. Es un lugar donde nosotros debemos de servirnos los unos a los otros. De tal manera, hermano, que a veces no va a estar nadie sentado, porque todos vamos a querer servirnos los unos a los otros. Por eso dice la Escritura en el libro de los Hechos, porque todos tenían las cosas en común. La iglesia tenía todo en común. La iglesia estaba siendo representada. Todos querían servir a todos, todos querían dar a todos, todos querían amar a todos. Y fue allí donde el Espíritu Santo comenzó a hacer una revolución tremenda en los corazones de su iglesia. Y donde su iglesia pudo mantenerse y pudo mantener un espíritu, hermano, glorioso, que es el que leemos nosotros en el libro de los Hechos. Pero la iglesia ha perdido ese momento. La iglesia ha perdido ese lugar. Ha perdido porque la historia ha cambiado las cosas, mi hermano, y no nos hemos dado cuenta del tiempo. No nos hemos dado cuenta de las cosas que han ido cambiando. Pero hoy, hermano, tú y yo recobramos ese lugar. Hoy, mi amado hermano, tú y yo no vamos andando peleando por un lugar como si andaba peleando Juan, como si andaba peleando Santiago, como si andaban peleando los otros 10. No, tampoco va a salir alguien a decir ¿por qué no le das lugar a este y le das al lugar al otro? Ese no es tu lugar tampoco. Sino que Jesús dio la lección más grande a todos juntos en esa noche. Y al final terminó diciendo: el que quiera ser el primero tendrá que hacerse un esclavo. Mi hermano, ¿estás dispuesto a hacerte un esclavo el día de hoy? ¿Estás dispuesto a decir: Señor, yo quiero ser un esclavo de tu pueblo, quiero ser un esclavo de tu servicio, quiero ser un esclavo de mis hermanos, Señor, oh Padre? Porque no hay mayor recompensa, mi hermano querido de mi alma, que servir a tu hermano, servir a tu hermana, hermano. No hay mayor recompensa y satisfacción de poderles servir a unos a los otros. Pastor, ¿y si servimos todo, qué va a pasar? Hermano, qué lindo sería donde todos quisiéramos servir y nadie se envidiara, nadie mirara mal al otro, nadie estuviera peleando por un lugar. Oh, Dios mío, ayúdanos, Señor, esta Pascua, Señor, que sea de resurrección, pero en cada alma y en cada corazón y en cada hijo tuyo y en cada hija tuya, Señor, oh Padre. Que haga resurrección en esas personas que me escuchan, que haga resurrección en esas personas, Señor Padre, que llegan a las iglesias y no sirven. No quieren servir a tus hijos, no quieren servir a tus hijas.
Es que yo ya serví, pastor, pero Dios no dijo que ibas a servir por 10 años, ni por 15, ni por 20. Él dijo que servirías hasta que Él viniera, hasta que Él retornara. Porque en aquel día, mi hermano, cuando estemos en su gloria, en aquel día cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, en aquel día cuando estemos ahí en su aposento alto, allí seremos servidos, mis hermanos. Allí los ángeles nos servirán a nosotros. Millares y millares de ángeles estarán sirviéndote a ti y a mí, mi amado. Pero en este lugar, en esta tierra, tenemos que servir a nuestros hermanos. Tenemos que servir los unos a los otros. Tenemos que servir a la iglesia, a todo invitado que viene, amarlo, presentarlo y glorificar al Señor junto con ellos. Oh Señor, ayúdanos hoy. Ayúdanos a entender esto, Padre. Que hoy, Señor, que estamos listos y estamos preparándonos, Señor, que podamos sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, todo odio, Señor, oh Padre, toda vanagloria, Señor. Si hay algo en contra de alguien, Señor, que hoy salga de nuestro corazón y, Señor, nos volvamos todos esclavos de todo. Señor, que nadie se vaya por mi culpa de la iglesia. Señor, que nadie se vaya de mi culpa por mi actitud. Señor, que nadie se vaya de mi iglesia, Señor, porque yo traté mal a alguien, porque yo me comporté mal con alguien. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque tú pagaste un precio de sangre. Ayúdame a mí, Señor, porque tú pagaste, Señor Padre, con tu propia vida, Señor. ¿Y quién soy yo, Señor, para menospreciar a alguien? ¿Quién soy yo para hacer sentir mal a alguien? ¿Quién soy yo, Señor Padre, para hacer sentir mal a una persona, sino un siervo y un esclavo tuyo, mi Señor? Un esclavo de mis hermanos, Señor, alguien que pueda servirles a ellos como un puente para venir hacia ti, mi Dios. Oh, mi hermano, ahí donde tú encuentras, pidámosle perdón todos a Dios en lo que hemos cometido. Pidámosle perdón en los errores que hemos hecho. Y reflexionemos y digámosle al Señor: Señor, ya no quiero hacer este error. Señor, yo no quiero dañar a nadie, Señor. Yo no quiero hacerle daño a ninguna persona, Señor, oh Padre. Permíteme ser de bendición. Permíteme servir de a de veras. No servir por un día, por una semana. Servir, Señor, de aquí en adelante. Nunca dejar de servir, Señor. Que me llamen servidora, que me llamen sirvienta, que me llamen lo que me llamen los demás, no importa. Hoy entiendo. Hoy entiendo. Hoy entiendo que me has llamado a servir y no a ser servido. Me has llamado a servir y no a ser servido, Señor. Señor, yo nunca tomé este lugar como pastor para pensar que iba a ser servido, Señor. Yo nunca he tomado el pastorado pensando que me sirva la gente, Señor, a mí. Siempre lo tomé porque amaba el servir, Señor, oh Padre. Amaba servir a tus hijos, he amado el servirles, Padre bendito. Pero, Señor, a veces la carga es mucha, Señor. A veces la mies es bastante y los obreros somos pocos, mi Dios. Que se levante tu iglesia, Señor Padre. Que haga resurrección. Que vidas nazcan, Señor, el día de hoy. Entendidas, Señor, oh Padre, que necesitan servir y no ser servidos. Oh, aleluya, mi Cristo. Espíritu Santo, te bendigo, Espíritu Santo. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor. Oh, lava mi alma, Señor, lava mi alma, lava mi alma, lava mi corazón, Señor. Límpiame, Señor, en este momento. Límpiame de toda contaminación, de toda maleza, de todo daño, de todo odio. Límpiame, Señor, pero límpiame de veras. Límpiame de veras, mi Dios, porque no quiero salir de este lugar, Señor, con algo dentro de mí. No quiero salir con un remordimiento. No quiero salir, Señor Padre, con una carga en mi corazón. Quiero salir liberado completamente. Quiero salir libre, Señor, de este lugar. Quiero salir libre de este lugar, mi Dios. Oh, ayúdame, Señor. Ayuda a tus hijos. Aquí están, míralos, aquí están, mi Dios. Aquí estamos todos, mi Dios, buscándote, pidiéndote, rogándote. Aquí están tus siervos y tus siervas. Aquí estamos tus esclavos y los esclavos de tu pueblo, Señor. Aquellos que queremos servir y no ser servidos, mi Dios. Aquellos que entendemos que no importa que se burlen de nosotros,